que fueron engañados por el mismo diablo, ya que dejó de ser lucero y se convirtió en Satanás. Alabado Dios para siempre, del griego opositor, y diablo que se deriva del hebreo calumniador. Alabado Dios, adversario. Sea Dios glorificado. De un ángel de luz se convirtió en una criatura posiblemente horrible, porque dice Isaías en el capítulo 14 que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Arrojado fuiste del cielo, lucero. Alabado Dios para siempre. Porque tú dijiste en tu corazón, subiré al monte del testimonio donde está el Altísimo y pondré allí junto a las estrellas al lado, alabado Dios para siempre, del Altísimo mi trono. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Hermano, y de allí Dios lo echó. Y dice en Pedro, el apóstol Pedro en su segunda epístola, alabado Dios, que estos ángeles que pecaron, Dios los arrojó al infierno a prisiones eternas de oscuridad. Entonces, si Dios los arrojó al infierno en prisiones eternas de oscuridad, alabado Dios para siempre, nos quedaríamos, alabado Dios para siempre, en una interrogativa. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Ya que Satanás solamente es uno, no puede estar en todos lados. Alabado Dios, no tiene poder creativo. Adorado sea Dios, y no pudo haber existido otra generación humana antes de esta, como dicen algunas que son espíritus errantes de demonios de una generación antigua antes de Adán y Eva, y eso es imposible porque la Biblia no lo revela y la Biblia es verdad. Alabado Dios para siempre. Ahora eso lo aclara el apóstol Judas. Alabado sea Dios para siempre. Si les molesta me avisan para bajar. Adorado sea Dios para siempre. Dios es maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios es maravilloso. Ahora dice Judas en su primera carta y única, hermano, que los ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron el lugar de su morada, fueron arrojados a prisiones de oscuridad, dando a entender que no fueron todos, que habían ángeles principados que tenían posiciones directamente señaladas en el cielo, ángeles de comandos de guerra, peligrosos, tan peligrosos como el mismo diablo, que Dios los encerró en prisiones eternas hasta el día del juicio, antes de ser echados al lago de fuego. Y Satanás quedó con un ejército de demonios. Ahora, según los griegos y la filosofía, también los que no tienen a Dios piensan que los demonios son unos semidioses o unos mediadores, alabado Dios para siempre, que obran a favor de la humanidad y que pueden las personas tener acceso a Dios por medio de los demonios. Eso es una mentira del diablo, una doctrina espiritista. Alabado Dios para siempre en esta hora. Sea Dios glorificado. Los demonios son ángeles caídos, son seres espirituales llenos de maldad, llenos de odio contra el ser humano. Alabado Dios para siempre, que buscan un cuerpo para manifestar sus obras. Alabado sea Dios para siempre. Y la Biblia, alabado Dios para siempre, hace una doctrina clara, alabado Dios para siempre, del trabajo de los demonios. Gloria a Jesús, santo tú eres. Dice la Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, que Jesús, yendo a tierra de Gadara, en Decápolis, donde habían 10 ciudades y una de ellas era Gadara, al otro lado de la ribera de Galilea, del mar de Galilea, sale a su encuentro un hombre, hermano, desnudo, que vivía en los sepulcros, atados por una legión de demonios, y que sería con piedra, hermano, y amedrentaba con sus sollozos, con sus gritos a la gente, hermano, que le ataban con cadenas de acero, ¿sabe? Y con grillos, y los desmenuzaba. Un hombre hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, atado por cadenas, por grillos literales, y lo desmenuzaba porque eran más fuertes las cadenas espirituales que lo ataban. Hermano, y dice la Biblia que cuando los demonios vieron a Cristo se postraron no para adorarle. Si Dios quisiera, la adoración de Satanás lo hubiera redimido. Pero los únicos que ha redimido es a los santos de la iglesia. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios del cielo? A los santos de la iglesia, ni siquiera los del Antiguo Testamento.
Testamento. ¿Cuántos adoran la gloria del Dios del cielo? Esa es la alabanza que Dios quiere, la de su iglesia, que los ángeles anhelan al mirar estas cosas. Oh, gloria a Dios. Se mostraron los demonios reconociendo la supremacía de Cristo. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Y les rogaban al Señor. Ay, que el diablo también pide oración. ¿Cuántos adoran la gloria? Les rogaban al Señor que no los echase fuera. Porque usted ve cuando están en la gente, ellos lloran, gritan, patalean, no quieren irse, necesitan un cuerpo humano para manifestar las obras de Satanás. Alabado Dios para siempre. Hermano, y se identificaron como una legión de demonios. Y Jesús le ordena, alabado Dios, ir al abismo, pero ellos están rogando que los manden a unos cerdos. Con tal, hermanos, de no irse a las prisiones eternas. Ellos pidieron aquellos cuerpos, aunque sean aquellos cerditos, pero se precipitaron por el despeñadero. Cayeron a la mar y se ahogaron. Alabado Dios para siempre. Dios es maravilloso y aquel hombre quedó libre. Alabado Dios, y en su juicio cabal. Quiere decir que aquel hombre también había perdido su juicio. Mentalmente no estaba bien. Ahora la Biblia habla de Saúl. Hermano, que el Espíritu de Dios se apartó de él. No quería meterme ahí todavía, pero me llevó el Señor. Y un viento malo, traducido a un espíritu de locura, de demonio, permitido por Dios, lo atormentaba por cuanto no quiso obedecer a Dios. Pero Dios le dio eso. Y caía en unas melancolías y de repente, como en una locura, cuando se levantaba contra David, porque ya no era el Espíritu de Dios que estaba ahí, eran los demonios, porque el Espíritu Santo había salido de aquel cuerpo, porque Dios en su misericordia, aunque esporádicamente le dio su Espíritu a muchos de los reyes para dirigir a su pueblo y para encaminar a su pueblo en victoria. Hermano, un espíritu inmundo se apoderó de él. Ahora, Jesús le decía a este hombre de Gadara: espíritu inmundo, sal de él. Pero nos podemos ir mucho más allá. En el capítulo 9 del libro de Marcos, Jesús baja del monte con Pedro, con Juan y Santiago, que es Jacobo, y encuentra una disputa entre los apóstoles y una gente, y Jesús le dice: ¿qué están disputando? Y viene el padre de un muchacho y le dice: Señor, traje a ti mi hijo, porque está atormentado por un demonio, por un espíritu inmundo. Y muchas veces le asfixia, le hace botar espumarajo por la boca, lo hace caer y lo tira en el fuego para matarlo. Es que la obra del diablo es robar, matar y destruir. No tiene otra cosa. Adorado sea Dios para siempre en esta hora. Alabado Dios para siempre. Y el primer caso, piensan algunos epilépticos que se ve allí. Ahora quiero aclararle. No todas las enfermedades, porque voy a pasar por algunos ejemplos, son ocasionadas por demonios. Porque en el ciclo natural de la vida este cuerpo se deteriora y estamos expuestos, hermanos, a tantos peligros, a químicos en los aires, químicos en las aguas, químicos en la tierra, químicos en los alimentos, preservativos. Muchas veces llega la enfermedad. Claro, hay que tener presente todo el tiempo que la enfermedad no es de Dios. Pero no podemos decir que todo el que está enfermo tiene demonios. Pero en este caso que habla la Biblia, aquella enfermedad era producida por un demonio, un espíritu inmundo. Y los apóstoles no pudieron echarlo. Y se formó una disputa. Y el muchacho caía al suelo y llegó Jesús. Alabado sea Dios. Y antes de reprender al demonio, reprendió a los apóstoles. Hermano, y cuando reprendió el demonio, dice que lo sacudió, que el demonio, el espíritu inmundo, que Jesús le decía: sal de él, espíritu inmundo. Lo sacudió con violencia. Aleluya. Hizo fuerza, lo tiró al piso al muchacho. Pero como el que estaba hablando allí era el libertador, tuvo que salir de él. La gloria de Dios. El Cristo que le servimos es un Cristo de poder. Alabado sea Dios. Era el libertador de las almas, de la vida. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Alabado sea Dios para siempre. Fíjense que el diablo lo hería, hermano, lo echaba en el fuego. Alabado Dios. ¿Por qué vemos muchachos, hermano, que ellos